Señora Ayue, tiene la palabra. Muy bien, pues voy a tratar de ser breve y ceñirme a los minutos que me corresponden y voy a intentar incluso no gastarlos, aunque por la importancia del tema podríamos estar hablando aquí toda la mañana. Antes de entrar en la materia, sí que quería hacer constar que el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado esta proposición de ley lógicamente para restituir los derechos que se han perdido durante estos años fruto de la crisis económica, pero sí que me gustaría constatar y agradecer a todos los empleados públicos el esfuerzo que ellos han hecho durante los años de recesión económica. Durante los peores años de la crisis económica, los empleados públicos han contribuido de manera muy notable al sostenimiento de las administraciones públicas y han contribuido, como digo, en buena manera a la recuperación económica. Con motivo de la crisis que atravesaba España, se tuvieron que adoptar, como ya saben ustedes, varias medidas relativas al empleo público con el objetivo de contener el gasto público que se señalan en los Reales Decretos Leyes de 20/2011 y en el 20/2012. Estas medidas, ya en su exposición de motivos, constaba que se adoptaron con un carácter temporal y estaba prevista su aplicación solo mientras subsistieran las circunstancias económicas y financieras excepcionales. Bueno, pues la situación económica no lo digo yo, lo dice el informe del CESA, lo dicen los indicadores macroeconómicos. La situación económica, por suerte, ha cambiado. El Gobierno central ha restituido parte de lo que se perdió a través del Real Decreto 10/2015 y ha devuelto algunas de las medidas que afectaron a los empleados públicos a través de la ley básica, pero afecta sobre todo a los empleados públicos de la Administración central, no así a los empleados de la propia comunidad autónoma, y lo deja a la voluntariedad de quien gobierne en función de la situación económica. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Aragonés entendíamos que el colectivo de funcionarios públicos ya había cumplido con el esfuerzo que se les obligó por parte del Gobierno central durante la crisis, ya habían contribuido a la recuperación económica con un esfuerzo notable y directo que han notado, desgraciadamente, sus bolsillos afectándoles de lleno a su propia economía individual y familiar y al haberse modificado la situación económica aragonesa, los indicadores de coyuntura dicen que se prevé un crecimiento muy superior al de ejercicios anteriores, habiendo una previsión de crecimiento del 3,5%, y, por lo tanto, entendemos que las medidas que en su momento tenían un carácter temporal y excepcional, desde el Partido Aragonés, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, creemos que ya ha llegado el momento del restablecimiento de los derechos de los empleados públicos. Y por ello, el Grupo Aragonés instamos al Gobierno de Aragón a que devuelva a los empleados públicos el status quo perdido en los años de recesión económica y devuelva el 100% restante de la paga extra de Navidad que se les debe del ejercicio presupuestario del 2012, así como a restituir los derechos de los funcionarios y personal laboral al 100%, convocando para ello la Mesa General de Negociación que establezca los plazos previa negociación con los sindicatos que están representados en esa Mesa General de Negociación. Y bueno, nosotros hemos hablado con todos ellos, con todos los sindicatos, con CESIF, UGT, comisiones y OSTA. Ellos piden que el 25% se les devuelva en el ejercicio presupuestario de 2015 y el 50% en el ejercicio presupuestario del 2016. No sé si a lo largo de las intervenciones va a haber acuerdo y podemos ser capaces de llegar a un texto común. Desde luego, nuestro interés es que así sea. Y que al final podamos poner encima de la mesa un texto común de todos los grupos parlamentarios que haga que se les restituya tanto el status quo como los derechos como la percepción de la paga extra que se perdió en la Navidad del 2012. Gracias. Muchas gracias, señora Ayue. El Grupo Popular, señora Valles.